Este es el caza Marut HF-24. Este es el segundo caza-jet que Cruikshank, el padre del Pulki-2, diseñó después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque el género de historia alternativa pertenece a la ficción, no sería muy disparatado imaginar al Marut como lo que hubiera sido la tercera versión del Pulki si Yang se hubiera quedado en Argentina y el gobierno de turno hubiera seguido apoyando el desarrollo de un caza de producción nacional. Las condiciones de desarrollo del Marut fueron bastante parecidas a las que Yang tenía en Argentina bajo el gobierno de Perón. Falta de infraestructura y tecnología, burocracia estatal, complicaciones geopolíticas con países extranjeros que vieron con recelo como un país subdesarrollado quería fabricar un caza de avanzada y, por ello, le negaron el acceso a la tecnología necesaria para terminarlo. El Marut nunca alcanzó a desplegar todo el enorme potencial marcado por sus objetivos iniciales, pero, al menos, llegó a la producción en masa y hasta sorprendió a la hora de entrar en combate, generando resultados inesperados. Esta es la historia del caza indio Marut HF-24, o de lo que podría haber sido el Pulki 3. Cruikshank, la India y una situación política explosiva. Cae Perón en 1955 y la Revolución Libertadora se dedica a desarmar la inmensa mayoría de los proyectos creados por el gobierno peronista. Entre todos ellos se topan con el Pulki 2, el cual está a mitad de desarrollo. Es costoso avanzar con el proyecto y la idea de que un ingeniero de pasado nazi esté a cargo no satisface a nadie. A Cruikshank y todo su equipo lo despiden sin miramientos y los alemanes son forzados a dejar el país. La mayoría de los técnicos que trabajaban con Cruikshank abandonan al alemán y se van a Estados Unidos en busca de un horizonte más tranquilo y estable políticamente. La industria aeronáutica norteamericana está en pleno periodo de expansión por la proliferación de los cazas jet y los aviones de pasajeros con motores a chorro, así que están más que deseosas de contratar a gente con experiencia en el rubro. En cambio a Cruikshank lo llaman de la India. Los indios han visto lo que ha hecho con el Pulki 2 y están muy apurados con desarrollar un caza de producción nacional. La cosa es simple, las fronteras de la India estaban en peligro, ellos precisaban una fuerza aérea eficiente de manera urgente y, por otro lado, las potencias extranjeras estaban interfiriendo en la militarización del país. No quieren que la India sea una potencia regional y termine por desestabilizar la región. Para entender la urgencia de la India es necesario comprender su largo, complicado y doloroso proceso de independencia. La India fue colonia británica desde 1858 y, como tal, se vieron obligados a participar junto a los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los conflictos localizados en el sur de Asia donde se enfrentaron al ejército japonés. Cuando terminó la contienda, los indios reclamaron su derecho a la independencia a cambio de semejante sacrificio. Después de todo ya habían adquirido experiencia de campo en la guerra, así que, sin muchos problemas, podían lanzarse perfectamente a una revuelta civil en contra de los colonizadores británicos que eran minoría. La presencia de Mahatma Gandhi evitó que esto se transformara en un río de sangre aún mayor de lo que fue, aunque de todos modos ocurrieron refriegas durante el proceso de rebelión india. La India obtiene la independencia el 15 de agosto de 1947. Sin embargo, hay un problema enorme, su población está dividida radicalmente por sus creencias religiosas. Aproximadamente un 80% de la población es hinduista y un 15% es musulmán. Hinduistas y musulmanes no pueden convivir en el mismo territorio o se correría el riesgo de una guerra civil, así que se lleva a cabo un proceso que se lo conoce como la partición de la India y que es manejado mal por los colonizadores ingleses. El problema es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Los indios musulmanes están radicados en dos zonas diferentes, ubicadas al occidente y al oriente de lo que va a ser el estado indio hinduista. Aunque esas dos zonas están separadas por más de 2.200 kilómetros, funcionarán como un estado único llamado Pakistán. Y aunque la mayoría de los musulmanes están en el Pakistán oriental, hoy, llamado Bangladesh, los que llevan el mando son los pakistaníes del sector occidental. Como el proceso de parto de Pakistán y la India es simultáneo, se producen masivos desplazamientos de gente a las apuradas con el fin de evitar una masacre por diferencias religiosas.
Los que queden atrás en el territorio equivocado pueden ser asesinados por los locales sin el más mínimo miramiento. Aún tomando todas las precauciones posibles, el éxodo termina siendo sumamente desprolijo. Los musulmanes deben abandonar la India a las corridas y el proceso es tan desordenado y caótico que termina en cientos de miles de muertos, amén de dejar profundas heridas de nacimiento entre ambos países que serán imposibles de sanar. Pero la región es un polvorín y no pasan 3 meses antes que pakistaníes e indios entren en batalla. La guerra indo-pakistaní se desarrolla entre octubre de 1947 y diciembre de 1948. La causa es una disputa de fronteras, especialmente por la región de Cachemira. El fin del conflicto no termina de apaciguar las aguas, así que los indios viven una hipótesis de guerra de manera real y permanente. Allí es cuando entra en escena Kertank. La India tenía una pequeña fábrica de aviones, la HAL, Hindustan Aeronautics Limited, que hacía mantenimiento a aeronaves británicas y hasta habían desarrollado un pequeño avión de entrenamiento, el HAL HT-2. Pero precisaban casas de combate, más considerando que las fronteras indias estaban plagadas de montañas y la potencia de una fuerza aérea efectiva podía dar vuelta el curso de una batalla que, de otro modo, podría extenderse durante meses o años con milicias de ambos bandos atrincheradas en los acantilados. El problema era que la India era una nación superpoblada, pobre y carente de infraestructura industrial. En 1948 la región indo-pakistaní estaba conformada por 400 millones de indios y 100 millones de musulmanes pakistaníes. Por si la presencia musulmana no representara suficiente amenaza, India comparte más de 2.600 kilómetros de frontera con la China comunista de Mao Zedong, cuya influencia enrarece el clima de los países de la región. Aun cuando India y China tienen relaciones cordiales desde hace cientos de años, eso no quita que Mao, en medio de una profunda crisis interna provocada por una hambruna que terminaría matando 50 millones de chinos a principios de los años 60, decida lanzarse a la guerra contra los indios con cualquier excusa con tal revivir el nacionalismo rojo contra un supuesto enemigo común, y evitar que la población hambrienta le provoque una revuelta interna que pueda provocar la caída de su régimen. Esto ocurre en el año 1962. Desarrollar un caza desde cero no era nada fácil. Para colmo, el gobierno indio había estipulado que el nuevo avión debía cumplir una serie de objetivos que iban de lo excesivamente ambicioso a lo directamente irrealista. Debía ser un caza multipropósito o polivalente. Funcionar como interceptor a altas altitudes y como bombardero de baja altitud. Debía alcanzar una velocidad de Mach 2, algo que ningún caza en el mundo había podido lograr en ese momento, hablamos de principios de los años 50, y que solo se lograría con la aparición del Starfighter F-104 en 1958. Debía alcanzar una altura de al menos 18 kilómetros y poseer un rango de autonomía de 800 kilómetros. También debería existir una versión con doble cabina para entrenamiento. Por último, debía funcionar como caza naval de manera de poder utilizarlo en el portaaviones Vikrant, adquirido a los británicos en un proceso que terminaría en 1961. Cuando Tank aterriza en la India en 1956, se da cuenta que el país carece de las más mínimas herramientas para poder llevar a cabo semejante emprendimiento, así que aconseja la construcción desde cero de toda la infraestructura necesaria. Esto supone hangares donde armar los prototipos, construir pistas de aterrizaje aptas para jets, importar maquinarias, entrenar pilotos, desarrollar procedimientos de fabricación. De su equipo solo quedan 17 miembros, sus empleados más fieles desde la aventura argentina del Pulqui. Mientras espera que la burocracia india se ponga en marcha y le consiga lo solicitado, el equivalente a construir un complejo militar industrial desde cero, Tank se pone a capacitar personal técnico en la HAL. Comienza a materializarse el Marut. Tank recién logra ponerse a trabajar en el caza en 1957. Mientras tanto, 4 de sus ingenieros han renunciado ya que consideran al proyecto inviable por el tamaño de los desafíos que presenta. El caza recibe el nombre de Marut, que significa el espíritu de la tempestad. En 2 años Tank y su equipo logran hacer un prototipo en madera, un planeador que utilizarán para probar las capacidades de vuelo del avión. El planeador es remolcado por un Douglas Dakota de CE-3, ya que Tank carece de túnel de viento para testear la aerodinámica y estabilidad del modelo.
86 vuelos de prueba se realizan en esos años. Las presiones del gobierno indio son enormes. Ellos ya disponen de una flota de Hawker Hunters británicos, los que arañan la velocidad de Mach 1. Por contra, Pakistán tiene una flota de F-86 Sabre norteamericanos que tienen velocidad similar pero son más ágiles en el combate cara a cara, o dogfight, y son muy buenos como bombarderos. El avión comienza a construirse en 1960. En 1961 hizo su vuelo inaugural y en 1962, con todos los detalles técnicos pulidos, comenzó a producirse en serie. Se veía futurista y disponía de algunas opciones innovadoras. Era altamente maniobrable. Disponía de 2 motores y, si uno de ellos fallaba o era dañado, podía seguir volando con el restante. Tenía 4 ametralladoras de 30 milímetros que podían disparar 1400 rondas por minuto. Podía llevar 50 cohetes tipo Matre del tipo no guiado. Las alas reforzadas tenían 4 puntos de contacto donde podía adosar tanques de combustible extra o 1800 kilogramos de peso en bombas. Incluso el costo de producción era muy bueno, $800,000 de la época. Un avión supermoderno, dotado de motores antiguos. Pero el Marut tenía una falla vital en el diseño, y era que no disponía de motores capaces de llegar a Mach 2 tal como lo había requerido el gobierno indio. El diseño inicial contemplaba albergar un par de motores British Sadler Orpheus 12, los que se estaban construyendo en aquel momento en Gran Bretaña para potenciar el caza liviano Nat Mark II. Pero como estos no estaban terminados, tuvieron que usar unos viejos motores Orpheus 703, los que daban un 44% menos de potencia que los Orpheus 12 y carecían de quemador trasero. Los Orpheus 703 potenciaban a la versión 1 del NAT, la cual la India estaba armando en aquel momento para obtener experiencia en la fabricación de aviones, pero el NAT-1 era liviano, inestable, difícil de manejar, así que terminó siendo relegado a funciones suplementarias de entrenamiento. Por supuesto, poner un motor que ni siquiera llegaba a Mach 1 no le hizo ninguna gracia a la Fuerza Aérea India. En la práctica el Marut era ligeramente superior a los Hawker Hunters que ya tenía. Sin embargo, en 1961 el gobierno indio decidió seguir adelante y encargar una flota de Maruts, comenzando con un pedido de 60 y llegando a completar 147 unidades durante el tiempo que estuvo en producción, pero nunca alcanzando los 214 originalmente planeados. Por el otro lado, los británicos cancelaron el Nat Mark II y por ende el desarrollo de los Orpheus 12, lo que dejó a la India huérfana del motor supersónico que tanto anhelaba. En un acto de viveza, los británicos le ofrecieron a la India la transferencia de tecnología y planos de los motores Orpheus 12 y los Nat Mark II a cambio de $1,5 millones de libras, una cifra disparatada que los indios rechazaron de inmediato. Ya habían gastado una fortuna en el desarrollo de la infraestructura que precisaba el Marut, y esto representaba un costo extra que nunca había sido contemplado. Así que el supersónico Marut quedó castrado y terminó siendo un caza subsónico. Chang salió a buscar motores supersónicos por todos lados, pero lo que encontraba no lo dejaba satisfecho. Los soviéticos le ofrecieron los RD-9, pero eran tan complejos que precisaban una tarea enorme de ingeniería para adaptarlos al avión, amén que solo llegaban a Mach 1.4. Para colmo, Pakistán había comenzado a recibir Starfighters F-104, los cuales sí llegaban a Mach 2. Los otros motores que había en la mesa eran los franceses Atar 9 que potenciaban los Dassault Mirage y Super Étendard de la época. Tenían capacidad de sobra, pero los indios, por alguna razón inexplicable, rechazaron la oferta. Entra Egipto en escena. Por último, Chang entró en conversaciones con Egipto, los cuales estaban intentando crear su propio caza de producción nacional y tenían su propio ingeniero alemán de pasado nazi, Willy Messerschmitt, el padre del ME-262, el primer cazajet de la historia. Messerschmitt reclutó al ingeniero Ferdinand Bradner para construir un motor jet desde cero con capacidades supersónicas. Bradner había sido capturado por los soviéticos al final de la guerra y estuvo trabajando en sus aviones, pero el ingeniero pudo escapar de la URSS, primero cruzando a Austria y después viajando a Egipto. Cuando Bradner se enteró del Marut, le propuso a los indios una alianza de manera de compartir los costos y desarrollar ambos países el mismo avión.
Para ello le solicitaron a la India un par de Maruts, el equipo técnico y un par de pilotos de pruebas, los cuales escaseaban en Egipto para hacer los testeos necesarios. En 1966 aviones y técnicos desembarcaron en el país árabe y probaron el motor de Brandner. El problema es que, poco tiempo después, las tensiones entre Israel y el mundo árabe explotaron. Los árabes bloquearon el acceso de los israelíes al Mar Rojo y lanzaron sus tanques hacia la frontera. La respuesta israelí fue lanzar un ataque preventivo que aniquiló el 90% de la aviación egipcia mientras estaba apostada en tierra. La Guerra de los 6 días de 1967 terminó por arrasar los avances que Brandner y la gente de HAL había obtenido, e incluso uno de los prototipos Marut fue destruido en el ataque. El equipo indio salió de apuro de Egipto y no pudo capitalizar los avances técnicos. El desarrollo conjunto del Marut se cayó ya que Egipto se vio obligada a comprar aviones de manera urgente y no podía seguir invirtiendo en el lento desarrollo de un caza autóctono. Terminaron adquiriendo una flota de MiG-21 de mano de los soviéticos y cancelaron el proyecto. Para ese entonces el Marut ya era un avión anticuado. Carecía de aviónica de última generación, no tenía capacidad supersónica, no podía disparar misiles guiados por el radar, cosas que ya tenía el F-4 Phantom norteamericano que había aparecido en 1960. El fracaso de la aventura egipcia desbordó a Tank, que en 1967 decidió volverse a Alemania. El Marut demuestra su versatilidad en combate. Aun cuando a fines de los 60 el Marut era obsoleto y la Fuerza Aérea India disponía de aviones más capaces como el MiG-21 y el Sukhoi 7, los cuales compraron de apuro a los soviéticos cuando tuvieron la refriega con China en 1962, el caza de Tank tuvo su oportunidad para mostrar sus quilates. Esta llegó en 1971 cuando el Marut fue desplegado en la Guerra de Liberación de Bangladesh, la que era Pakistán Oriental hasta ese entonces. Allí el Marut atacó tanques, tropas y puestos de artillería con un desempeño excelente. No solo soportaban gran cantidad de daño, sino que tenían una tasa de supervivencia muy alta. Cuando los controles hidráulicos fallaban, el avión retornaba a un sistema de control mecánico, amén del sistema de Tank de usar dos motores independientes. Incluso el mayor Bakshi, as de la aviación india, se dio maña para derribar un F-86 Sabre pakistaní en un duelo mano a mano, el cual era un caza de performance muy superior al Marut. El Marut también se lució en la batalla de Longeguala en la guerra indo-pakistaní de 1971. Pakistán atacó un puesto fronterizo indio débilmente defendido con una fuerza masiva compuesta por 3.000 tropas y 40 tanques. Las fuerzas militares indias resistieron como pudieron los embates hasta que llegara el amanecer, momento en el cual los Maruts incursionaron y arrasaron las fuerzas invasoras. Pakistán perdió 36 tanques y murieron 200 soldados, y las tropas remanentes debiendo retirarse a las corridas. Aún con su fama de anticuado y obsoleto, el Marut tuvo una tasa de supervivencia excelente. El último Marut fue retirado de servicio en 1990. Curiosamente, la India insistiría con el desarrollo de un avión de producción nacional en el segundo milenio, dando a luz el HAL Texas en el 2001, un caza de cuarta generación. Pero como el Marut fue repudiado a fines de los años 60 y los desarrollos autóctonos se congelaron por 40 años, el proyecto del Texas tuvo que empezar de cero ya que no quedaba nada de la época de Tank, ni técnicos ni expertise, que pudiera utilizarse para producir el nuevo avión. Conclusiones. Si bien es cierto que mientras estuvo en Argentina Tank jugó con la idea de un avión supersónico, y su colega Ramar Horton armaba planeadores utilizados como prototipos de tal proyecto, era imposible avanzar de etapas si el Pulki 2 no estaba totalmente pulido y funcional. Y mucho menos, pedirle dinero al gobierno para crear un avión mucho más moderno, caro y sofisticado sin haber terminado el anterior. En Internet circulan muchos mitos sobre el IA-43 Pulki 3, desde que existen modelos a escala probados en túneles de viento en instalaciones de Córdoba hasta planos que no dejan de ser Maruts photoshopeados con el logo de la Fuerza Aérea Argentina. O que mezclan las especificaciones técnicas del Marut con las del ficticio Pulki 3. Ni la Wikipedia ni historiadores serios como Mark Felton ni sitios web oficiales sobre las Fuerzas Armadas mencionan al Pulki 3. Sencillamente porque nunca existió.
Lo que sí existió es que Tank se pudo llevar algunas ideas de Horten y terminó por pulirlas en la India. A Kurt Tank le llevó 11 años materializar el Marut. Y pudo haber sido un cazabombardero formidable si hubiera conseguido los motores supersónicos. Luego, como pasa con todo, si el avión hubiese tenido un gran desempeño se hubiera mejorado la aviónica, adaptándola a los tiempos que corrían. Pero, en este momento, solo queda su recuerdo como una fantasía de lo que pudo ser si se hubiera construido en nuestro país.